Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el día de hoy voy a darle continuación a el análisis y reflexión que estaba haciendo de Shingeki no Kyojin. Em, Tomen en cuenta, recordarles que pues, es solo una opinión propia, es un ejercicio personal, por así decirlo, entonces no lo tomen como la única interpretación o perspectiva de esta obra, tómenlo como una más. Pues la intención es que ustedes tengan esta perspectiva, que creen la propia, o sea, que la tomen como base, como una parte para que ustedes hagan su propia opinión, ¿no? Como todos los videos del canal, como creo que en realidad eso se puede aplicar para toda la vida, pero bueno, ya depende de cada quien. Y bueno, pues ya en los videos anteriores hablé de, para mí, un punto muy importante que era que esta obra toma mucho de la mitología nórdica y que para mí hasta cierto punto eh, el personaje de Eren es, por así decirlo, una reinterpretación del personaje de Odín con sus obvias diferencias, pero creo que también tiene muchas similitudes y muchas semejanzas, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta como las cuestiones importantes de la mitología nórdica, de cómo cada dios es representante de diferentes cosas o de diferentes aspectos importantes de la vida del ser humano, en esa misma naturaleza de esencia pues presentan dicotomías, ¿no? Como cualquier ser humano, o sea, cualquier ser humano tiene sus lados oscuros y claros, por así decirlo, no es tan fácil como verlo como blanco y negro nada más, ¿no? Pero en esta cuestión de la mitología nórdica, pues el inicio, el origen de todo, tiene que ver con Ymir, y esta historia también lo es. Y creo que Ymir, aunque es un personaje callado, tal vez es el personaje más importante de la historia, porque sin Ymir pues simplemente no habría historia, no habría base, no habría poder titán, nada, ¿no? Así como lo es para la mitología nórdica. En la mitología nórdica, Ymir es el origen, es un titán andrógino que nace precisamente de la fuerza de la naturaleza, algo muy similar a lo que ocurre en el anime. Para ser más claro, me voy a enfocar en este video en el personaje de Ymir precisamente por su importancia, ¿no? Por su relevancia dentro de la historia y del impacto que tiene a lo largo de diferentes momentos, pues por así decirlo, históricos dentro de la historia, ¿no? Y entonces, como decía, Ymir tiene muchas similitudes con su contraparte de la mitología nórdica, como el origen, en el sentido de que en la mitología nórdica Ymir nace del choque, si mal no recuerdo, del agua con la lava, o de la nieve con la lava, o sea, es como un choque de opuestos, por así decirlo. En el caso del anime, pues Ymir obtiene el poder titán precisamente como de una criatura, una sustancia primitiva, ¿no? Ya en la última parte, Eren lo llama como la esencia de la vida, como una forma muy primitiva, muy esencial de la vida. Creo que se puede entender como algo similar, ¿no? Sin embargo, en el caso de Ymir, y creo que ese es uno de los puntos relevantes de su historia, por ende de la historia de toda la obra, es la cuestión de la relación. De la relación en cuanto al amor, la relación del amor con la violencia, del odio y de la sumisión, que creo que ese es uno de los temas vitales que plantea la obra, ¿no? O sea, la cuestión de ser libre, de someterse, de pelear por lo que uno realmente quiere o no, de no hacerlo, ¿no? De arriesgarlo todo, no arriesgarlo por el hecho de ser libre, ¿no? Y entonces, en ese sentido también, Ymir, pues se puede entender como el contrapeso de Eren hasta cierto punto. O sea, esto es muy, muy importante y creo que a lo mejor muchas personas se pueden relacionar porque la cuestión de Ymir se puede ver de diferentes maneras. Primera, Ymir como por así decirlo, madre de toda una raza. O sea, Ymir al obtener poder titán y al tener hijas, que son tres hijas, y entonces al morir y al pasar toda su descendencia, pues es como bien le dicen, ¿no? La fundadora, es la fundadora
del pueblo de Eldia, de todos los eldianos, del poder titán y todas las personas eh, pues que son eldianos están conectados porque de mayor o menor medida descienden de ella, ¿no? Hay una gran diferencia en cuanto a que sean descendientes directos, o sea, que sean de la realeza, ¿no? Como ocurre en la vida real, que las cuestiones de la realeza tienen que ver con la cuestión de lazo sanguíneo, ¿no? Entonces, en este caso también se puede ver en la cuestión de los Fritz, de la familia de los Fritz. Eh, pero a lo que quiero llegar con este punto es que un pueblo, por así decirlo, una nación, tiene lazos muy fuertes, no solamente tiene que ver con la cuestión del territorio, de la cultura, de la tradición, sino también por la cuestión de la familiaridad. La familiaridad que aunque a algunos les gusta, a algunos no, tiene que ver con la conexión y la relación y el nexo que se crea con un lazo de sangre. No quiero decir con esto que por ser familia la familia se tiene que querer o tiene que ser cercana, no, simplemente que es una relación que guste o no es fuerte, que no puede desaparecer y que tiene su impacto en cada persona. En el caso del anime creo que queda muy claro porque todo este pueblo muestra esa conexión a diferentes niveles. Primero, en la cuestión de que creo que la obra también hace alusión a un hecho histórico que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la persecución de los judíos, ¿no? Con toda esta cuestión de los campos de concentración. Por ejemplo, los eldianos que están en Marley, el hecho de que lleven las bandas, creo que es una alusión directa, ¿no? Creo que todos sabemos, ya sea por cuestiones históricas o por verlo en otras obras, ¿no? Por ejemplo, la lista de Schindler, que habla de precisamente una etapa de la Segunda Guerra Mundial, La vida es bella, por ejemplo, El pianista, o sea, es como un... Justamente cuando estas obras hablan como de antes de que explote como la cuestión de los campos de concentración, eh, las personas judías vivían en guetos, ¿no? Y entonces, pues para reconocerlos siempre portaban esta banda, ¿no? Que era lo que los distinguía del resto de los alemanes, el resto de las personas, ¿no? En este caso, pues es igual, o sea, las personas que viven en Marley, pero son aldeanas, siempre están portando, o tienen que estar portando esta banda, ¿no? Para reconocerlos, que justamente también eso nos lleva a un hecho importante que ahorita no voy a abordar mucho, pero solo para mencionarlo. Ese creo que es el punto de partida para Grisha de llevar a cabo esta lucha, ¿no? Porque cuando va a ver el Zeppelin con su hermana, el Led Zeppelin, con su hermana y no lleva la banda y los atrapa, pues es justamente cuando pues este sujeto, no me acuerdo si era comandante general, pero este desgraciado que mata a la hermana de Grisha con los perros, pues esa es como la chispa que a Grisha le hace como ser determinado y pelear por la libertad de los indianos, ¿no? Eso más la reacción de sus papás, que es una reacción bien mojigata y bien tibia, que en parte creo que se puede comprender precisamente por toda esta opresión mental y real, ¿no? De vivir así como vive, ¿no? Que eso también en parte empieza a explicar por qué Gaby es como es. A mí me cae muy mal Gaby, o sea, pero creo que su personaje también es como la representación muy clara de por qué algunas personas llevan una doctrina, una forma de pensamiento y una forma de vida que no admite dudas ni cuestionamientos, porque entonces los confrontaría con muchas situaciones, ¿no? En el caso de Gaby, de no reconocer que los aldeanos no solamente son victimarios, sino que también son víctimas, que también hay muchas más cosas sobre ser aldeano de lo que ella cree, ¿no? Que es lo que ella enfrenta cuando va a la isla Paraíso y entonces conoce a la familia de Sasha y conoce a Armin y Mikasa y a pesar de haber matado a Sasha, ninguno de ellos la quiere lastimar, la quiere violentar, nada, ¿no? O sea, ella es la única que está generando violencia, pero nadie la agrede, nadie la ataca, al contrario, la acogen y creo que eso es lo que la sacude muchísimo. Y eso es importante, ¿no? Porque empieza a reconocer que en la Isla Paraíso no hay demonios, sino que hay personas como ella, ¿no? Como su familia, como todas las personas que conoce. Pero bueno, regresando al punto, en la cuestión de Mir, comentaba que es importante porque um,
hacer el origen de todos, pues los conecta a todos de diferentes maneras. Primero por la cuestión histórica, que creo que eso es algo que muchas veces se deja de lado, en especial en estos tiempos, pero la historia que un pueblo, que un lugar, que una familia tiene, une precisamente por la cuestión de la mitología, que eso es algo bien interesante también en este anime. Hay una cuestión de mitología, hay una cuestión de que la verdad histórica no se cuenta al 100%, ¿no? Que se puede solamente ver cuando Eren accede a las memorias y accede a la coordenada y entonces se ve qué es lo que fue pasando por Ymir y lo que se va relatando ahí, ¿no? Hablo de esta cuestión de mitologías porque dentro de la Isla Paraíso se cuenta algo, o sea, se cuenta que viven ahí adentro porque hay titanes afuera que son malos y entonces están sobreviviendo a esos titanes, ¿no? Cuando se dan cuenta de que no es tan simple como eso y que esos titanes también eran personas y que además eran de su pueblo, empiezan a descubrir otras verdades, ¿no? Y afuera, en Marley, por ejemplo, y en el resto del mundo, pues se tiene una idea de cómo son los eldianos, y los eldianos que viven dentro de Marley tienen otra idea de cómo son, o sea, la historia tendría diferentes vertientes dependiendo desde dónde se le vea, ¿no? También los reyes, los Fritz, tienen una parte de la verdad, ¿no? O sea, por eso toman esta decisión de la renuncia a la guerra. Pero todas estas cosmovisiones es lo que va formando al pueblo de Eldia, pues como es, ¿no? Está sonando el teléfono, entonces no se preocupen por eso. Eh, y entonces esto puede como entenderse que hay muchas versiones de lo que es este pueblo, pero lo que tiene en común en todos estos mitos pues es la presencia de Ymir como origen del poder titán, de Ymir como origen de los demonios para algunos, de seres que son como dioses para otros, de meros mortales que tienen decisiones muy difíciles, o sea, hay muchas cuestiones ahí. Está la cuestión de la mitología, de la historia, los lazos de sangre, y como que de manera más fantasiosa dentro de la obra, pues la cuestión de la coordenada, por ejemplo, cuando Eren les habla a todos y todos se ven como en este lugar que parece un desierto de noche y está la coordenada que es como este árbol de Yggdrasil, pues hace como una clara alusión de que todos están conectados, toda esta raza, todo este pueblo, como ustedes lo quieran ver, comparten ese destino, ¿no? Y entonces, destino, en el sentido de que precisamente el hecho de no conocer la historia tal cual es, lleva a repetirla. Y el hecho de que Eren conozca su historia y conozca una historia muy antigua desde sus eh, ascendientes más antiguos, desde la más antigua que es Ymir, creo que eso es lo que le da la posibilidad de cambiar la historia. Ahora, que la haya cambiado para bien o para mal, creo que es muy debatible. Yo creo que no fue para bien, o sea, creo que haber matado a más de, creo que dijo que mató el 80%, matar al 80% de la población para salvar a los suyos, a mí se me hace una salvajada, se me hace que no tiene justificación. O sea, creo que había alternativas, pero creo que él se empecinó en cumplir su alternativa y creo que también por eso me estoy adelantando mucho, pero creo que por eso cuando mi casa le da muerte a Eren, Ymir siente liberación, porque a lo mejor esto suena paradójico, pero a la vez que Eren la libera, Eren también muestra muchos rasgos del rey Fritz, y eso creo que no es coincidencia porque la cuestión, a lo mejor va a sonar muy cursi, pero la historia se está basando mucho en las cuestiones del amor, retomando como el origen de todo esto para darme a entender mejor. Si ustedes recuerdan, el rey Fritz era un rey que se dedicaba a conquistar pueblos, como muchos otros reyes, ¿no? Pero aquí lo importante de la historia es que se topa con el pueblo de Ymir. O sea, Ymir pues es una niña, o sea, si mal no recuerdo, era niña muy adolescente cuando el pueblo del rey Fritz llega, mata a las personas de su pueblo, esclaviza a las personas que sobreviven, les corta la lengua. O sea, eso ya habla de como una violencia terrible la que ejercía este hombre que estaba realmente muy enfermo, diría yo, por diferentes acciones. Eh, y entonces cuando Ymir deja libres a los puercos, como que a lo mejor en el primer episodio que se ve eso pudiera pensarse que a lo mejor fue un accidente, ¿no? Ya en la última parte pareciera que Ymir
como en este deseo de libertad que no se permite ella misma en ninguna parte de la historia prácticamente hasta el final, libera a los cerditos, ¿no? A los puercos, y entonces pues eso viene con su consecuencia, que su consecuencia es un juego muy, muy retorcido al estilo de Game of Thrones, como este baboso de el bastardo este, y lo digo de manera literal y metafórica, no me acuerdo cómo se llama, Ramsey Bolton, este güey que correteaba a personas igual en el bosque con arco y con sabuesos para matarlos y torturarlos, le hacen lo mismo a Ymir. Aquí lo interesante es que Ymir llega justamente a este árbol gigantesco que es Yggdrasil, y entonces al caer obtiene el poder titán. Ella emerge del árbol pues ya hecha un titán, y entonces aquí la cuestión es que creo que esto empieza a explicar por qué muchas personas, aun teniendo muchas capacidades y mucho poder, también en muchos aspectos, a veces económico, a veces social, de estatus, como ustedes lo quieran ver, aún así eligen someterse ante una persona, ante un grupo, ante alguna autoridad, un trabajo, una institución, lo que sea. Porque si uno lo piensa fríamente, Ymir eh, tenía el poder para acabar con el rey Fritz, liberar a su pueblo y listo, ¿no? Sin embargo, se somete, o sea, ella se vuelve un humano, y en lugar de acabar con él, como decía, hasta se casa con este hombre, ¿no? Y entonces con este hombre se vuelve, pues por así decirlo, su escudo y su lanza. Ella se somete a todo lo que él le pide, ¿no? Pero repito, o sea, no es una cuestión tan sencilla, porque aquí es una mera suposición, ¿no? O sea, no lo dice claramente, porque también el hecho de que Ymir no hable es muy importante en la historia, es relevante, es una mujer, es una persona que no tiene voz, que no tiene voto, que siempre está sometida, pero porque ella cuando eh, vive este sometimiento del rey Fritz hacia su pueblo, es un sometimiento a muchos niveles, es un sometimiento físico a primer lugar, porque pierde su lugar, pierde su casa, pierde muchas cosas, y además le cortan la lengua, o sea, es un sometimiento que deja marcas a nivel físico y a nivel emocional, porque el simple hecho de que le cortan la lengua pues implica que no puede hablar, o sea, que pierde su voz, y entonces es una forma de esclavización muy muy profunda, que por ejemplo muchas personas que viven relaciones de pareja muy violentas es lo que les pasa, no les cortan la lengua. Bueno, hay casos muy extremos en donde se hacen cosas muy atroces, en especial las mujeres viven cosas muy muy atroces en relaciones de pareja, pero a pesar de que cuentan a lo mejor con acceso a mecanismos de protección, que bueno, en México son una pinche burla, la justicia y la nada en México es lo mismo, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, a lo mejor pueden contar con cierta red de apoyo, amigos, amigas, familiares que pueden ayudarles, pero aún así no lo hacen. No porque no quieran hacerlo, muchas de ellas quieren hacerlo, pero no pueden hacerlo. Y ojo, eh, cuando digo que no pueden hacerlo es porque realmente no pueden hacerlo, porque ese sometimiento en el que viven eh, va calando partes muy hondas de su ser, o sea, va calando la cuestión del miedo. Hay mucho miedo por la repercusión de rebelarse, hay mucho miedo por ser esa persona que pueda irse, ¿no? Porque a lo mejor en este caso la pareja, el hombre las va a buscar, las va a golpear, o sea, o amenaza con hacerles daño a sus familiares, o sea, es una situación muy, muy complicada, muy compleja, y mucho miedo precisamente por el daño que esta persona les puede hacer. Eh, También hay cuestiones de manipulación, ¿no? De chantaje, en el sentido de que este poder que esta persona obtiene, que casi siempre es el hombre, no solamente tiene que ver con la cuestión de la fuerza física, de poder someterlas físicamente, sino también de que cuentan con mayores recursos para poder someterlas. Ejemplo, son los que trabajan, entonces si trabajan tienen dinero, si tienen dinero pueden decidir qué hacer con el dinero, si aportar para la comida o no, para aportar para los gastos o no, y la mujer que muchas veces no obtiene un ingreso, por lo menos no es un ingreso más grande, un ingreso suficiente para mantenerse a sí mismo, a sus hijas o hijos, eh, está ahí precisamente por esta cuestión, ¿no? Porque les es muy difícil salir adelante por su cuenta. Entonces, esta cuestión del sometimiento se va volviendo
mucha más amplia, ¿no? Y también creo yo que hay un factor psicológico ahí importante del que casi no se habla, que tiene que ver con la cuestión de la identidad propia, de la cuestión de cómo el ser se construye a partir de ahí. Llega una parte en que la violencia puede ser tan profunda que la persona no puede reconocerse ni puede saberse a sí misma libre de esa violencia. O sea, hay personas que aún alejándose de entornos muy violentos, aún así una parte suya se sigue pensando, se sigue sintiendo, se sigue reconociendo y siendo como una víctima todo el tiempo. Y ojo, no es una cuestión de elección, no es una cuestión de que decidan ser así, ya es una cuestión de que la relación con otras personas, en especial personas que son importantes por las cuestiones del amor, tienen impactos muy profundos, y creo que la relación del rey Fritz con Ymir lo deja muy claro. Ymir, a pesar de que tiene el poder físico para acabar con él, decide someterse, decide hacer familia, porque tal vez ella no puede tolerar el hecho de reconocerse libre por los cuestionamientos que eso traería. El hecho de ser esclava, que esto es la cuestión, creo yo, de la dialéctica del amo y el esclavo, le da una identidad, le da un núcleo del ser, por así decirlo. Y desafiarlo conlleva una angustia muy grande. Es como, y ahora que soy libre, ¿quién soy? ¿O qué puedo ser? ¿O hacia dónde me voy a dirigir en realidad? Que eso es algo que va muy de la mano de las cuestiones del deseo, y que, por ejemplo, yo que soy psicólogo, es algo que escucho constantemente en la consulta, ¿no? La cuestión del deseo muchas veces tiene que ver con la cuestión del quién soy. No, no es tanto lo que consigo hacer, sino lo que me permito ser. Si yo me permito hacer esto que quiero, entonces, ¿en qué me voy a convertir? Si yo decido, por poner un ejemplo muy burdo, eh, dejar de ser burócrata y entonces me dedico a ser artista, no es tanto el hacer, sino el ser. O sea, es como, ¿cómo voy a ser yo, o qué significa ser artista y no ser burócrata, ¿no? ¿Puedo con eso, no puedo con eso? Eh, Estar con alguien, divorciarse también, ¿no? Para muchas personas, a pesar de que llevan relaciones ya muy tortuosas, el hecho de ser la divorciada o ser el divorciado es algo que les pesa muchísimo por la cuestión del ser. Es que ahora voy a ser el divorciado, ¿no? Es que ahora yo voy a ser la divorciada de la familia, ¿no? Y la familia va a decir esto de mí. O sea, aquí la cuestión es que muchas veces lo que hacemos lo vemos como lo que somos, y que si hacemos algo distinto implica que vamos a hacer algo distinto, ¿no? Y entonces ese es un cuestionamiento que muchas veces es insoportable para muchas personas, y creo que eso es algo que muchas veces no se entiende. Muchas personas, en especial mi gremio, mis colegas, siempre andan diciendo como, es que ya le dije a tal paciente que haga esto, ¿no? O sea, no entiendo por qué no lo hace, si yo le doy tan buenas ideas. Es que la cuestión no es que lo haga o no lo haga, la cuestión es que, o sea, sí es importante eso, pero la cuestión es el costo que esa persona va a pagar en cuanto a su identidad. O sea, qué tanto esa persona de verdad puede tolerar un cuestionamiento así, qué tanto una persona puede pagar el costo de ser alguien distinto, de permitirse algo más. Y obviamente la idea es, hablando en cuestiones de psicoterapia, es promover eso, o sea, promover la duda, promover que esa persona se acerque más a su deseo, que lo lleve a cabo, ¿no? Pero también es importante, por cuestiones de respeto y de ética, saber reconocer que hay personas que simplemente no lo van a hacer y que pueden vivir con eso, y que a lo mejor pueden vivir con eso toda su vida, ¿no? Que pueden decir, bueno, aquí me la estoy pasando de la fregada, pero cambiarlo es un costo que no estoy dispuesto o dispuesta a pagar, entonces no lo voy a hacer. Prefiero pagar el costo de estar aquí, y con eso puedo encontrar cierta paz, puedo encontrar un menor sufrimiento. Y hay personas que así lo hacen, y a mí me da la impresión de que Mir lo vive así, y que eso es algo que la marca ella como persona, pero que también marca toda su civilización, que marca todo su pueblo, y que eso es algo que marca a todos los que van heredado el poder de la coordenada. Pero bueno, se me acaba el tiempo el día de hoy. Si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen sugerencias, eh, háganlo.
háganmelo saber en la caja de comentarios y nos espero en el próximo video. Hasta entonces.